dije de él, y ustedes lo saben, es que es radical medular, ¿no? Seguís siendo Sí, radical. sí, lógicamente. Sí, medular, ya que entramos en la faceta por ahí personal, papá era peronista. Sí, Salvador me acuerdo Rodríguez, tuve la suerte de compartir una persona excepcional, te digo, tu sí, viejo, no sí. es porque vos estés acá. Quien no quería a Salvador me parece que, no sé, si hay uno que levante la mano, más Sí, bueno que el cuatro. y bueno, papá me pidió no que lo siga en su ideología política, pero sí que sea independiente, así que cumplí con ese mandato, soy hincha independiente del Rojo de Avellaneda, pero bueno, políticamente, no sé si tal vez por formación, por la carrera que elegí, eh, por aquel 83 de Raúl Alfonsín, elegí el radicalismo como aquel partido político del cual aprendí muchísimas cosas, del cual aprendí su doctrina, su forma de pensar, sus grandes banderas. Y bueno, y acá A estamos. ver, tu abuelo, vos estás hablando de tu ascendencia política. Tu abuelo Eliskovich fue radical, Mi ¿no? abuelo Liskovich fue radical, fue concejal de la Unión Cívica Radical hasta en 1965. En aquella oportunidad fue presidente del Consejo Deliberante y también fue presidente del Partido Radical y tiene una militancia. Yo, lógicamente, en aquellas épocas todavía no había nacido, yo todas estas historias las conozco por cuentos familiares, ¿no? Pero sí, también ahí está una gran vertiente del radicalismo, la influencia de mi abuela materna, Benjamina. Cuando yo tenía 8 años me, me incitaba, digámoslo de alguna manera, a repartir la boleta de Alfonsín y Ernesto Manuel Palenzona aquí en Coronel Suárez. Bueno, con tan solo 8 años repartía la boleta en mi bicicleta, contento, era la vuelta a la democracia, todavía tengo imágenes de aquellos tiempos. Y bueno, todo eso fue influyendo, lógicamente pasaban los años, eh, me fui a, me puse de novio con Luciana Hijano, que es, Tu teníamos tan actual solo, esposa ahora, ¿no? teníamos tan solo 17 años, nos fuimos a estudiar a Buenos Aires, allí nos recibimos los dos, nos casamos aquí en Coronel Suárez, tuvimos nuestras hijas allá en Buenos Aires porque nuestra actividad laboral estaba allí y cuando nacieron las mellizas decidimos volver a Suárez y emprender nuestra actividad aquí. También el desarrollo de la actividad profesional trajo también el desarrollo de la actividad política. Y hoy estamos acá. Luciana, ¿qué es? ¿Ciencias políticas estudió? Luciana es licenciada en Ciencias Políticas, ¿sí? Con una militancia al lado mío desde siempre, ¿no? Lógicamente, desde tan chiquitos juntos, siempre, a Dios, me ayudó muchísimo, siempre, dada su formación política, te darás cuenta que tal vez es una de las personas a las cuales yo más considero a la hora de tomar una decisión, porque tiene una característica muy estricta en su forma de opinar y eso a veces a uno es lo que mejor le viene, ¿no? Ese consejo duro, fuerte, realista, a veces es muy necesario. El que te pone los pies sobre la tierra El que te todavía. pone los pies Porque los sobre la tierra. microclimas, yo siempre digo, en política hay un verdugo letal, el microclima. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado con los microclimas, ¿no? Porque te llenan de caricias y de aplausos y de espalmadas y te parece que estás en el mejor de los mundos y de golpe te Eso está estudiado a lo largo de los tiempos, ¿no? Ocurre y es uno de los errores que más se repiten tal vez dentro de la política. Luciana tiene una activa militancia, sí, en lo que son organizaciones no gubernamentales, por los derechos de las mujeres, siempre estuvo vinculado con ello, trabajó con fundaciones internacionales, es corredactora de un par de libros relacionados con la mujer y el poder en las organizaciones internacionales. Así que bueno, ¿Y siempre... qué hace vos acá? Tiene que estar Luciana también. No, Para la sí, no, próxima hay que no, convencerla, pero claro que sí, ¿eh? lógicamente, bueno, lógicamente va a depender de vos eso. Pedro, hay algo que vos dijiste al principio, y viste cómo soy yo, no se me quiere escapar. Yo hablé de la ascendencia política y del radicalismo, y nombré a tu abuelo Liskovich, porque vos habías dicho mi papá era peronista, era así, un histórico dirigente peronista, el arquitecto Salvador Rodríguez, eh, y en algún momento dijiste, quizá por mi profesión. A ver, yo quiero que expliques por qué, esto es estadístico, ¿eh?
Sí, sí. La mayoría de los abogados, bueno, ahora por ahí las ideologías fueron mutando y fueron cambiando los espacios, pero hasta hace muy poco tiempo que el país estaba como River y Boca, radicales y peronistas, en los últimos 40, 50, antes de irnos a los conservadores. ¿Por qué la mayoría de los abogados eran radicales? Yo creo ¿O que son? yo creo que tiene que ver con un factor irrenunciable del Partido Radical, que es la protección de la institucionalidad y las reglas principalmente. Ahí hay un factor importantísimo que el radicalismo en su historia lo ha vivido, ¿sí? Que por sobre todas las cosas está la república, por sobre todas las cosas está el cumplimiento de la ley, el buen funcionamiento de las instituciones, el equilibrio de poderes. Y los abogados, inmediatamente cuando entramos a la universidad, empezamos a estudiar estas cosas. Las principales y las primeras materias, que son la base de nuestra formación, tratan estos temas que están relacionados lógicamente con toda la filosofía política y jurídica, no solamente de nuestra historia, sino del mundo. Y creo que la Unión Cívica Radical, lo podemos ver, es uno de aquellos partidos que conservan, tal vez el único, que conserva la institucionalidad conformada de los partidos como los conocemos en el siglo XX, como los conocemos en el siglo XX. Esos partidos que tienen una doctrina, que tienen una carta orgánica, que la respetan, que llaman a elecciones, que eligen a sus candidatos y autoridades de determinada manera, que bregan constantemente dentro de las cámaras de representantes, hablo de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por el cumplimiento a rajatabla de los reglamentos. Y esto me parece que no es materia de todos los partidos políticos, ¿sí? Hay muchos en nuestra historia que hemos visto que toman el atajo, van por izquierda. Tenemos un caso emblemático que es el cumplimiento a rajatabla de la Constitución Nacional, como nos enseñó Raúl Alfonsín, quien nos pregonaba esto a partir del ejemplo del relato del preámbulo. Entonces, todo este tema a mí me llenó inmediatamente. Cuando yo llegué a Coronel Suárez, cuando estaba en Buenos Aires, inicié una fuerte militancia allí. Y bueno, y la historia continúa, y me recibí de abogado, y eso también acentuó todo esto que me había enseñado el Partido Radical en mis primeros pasos en Buenos Aires.